Amén, hermanos. Buenos días. Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayan amanecido bien por la gracia de nuestro Señor. El día de hoy les traigo la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea Dios tomando control esta mañana. Gracias, amado Dios, por tú poner esta palabra en mi corazón, Señor. Amado Padre, te pido, Señor, que tú tomes control de todas las cosas que voy a hablar en estos momentos. Toma tu control, amado Padre. Señor, tu palabra dice que es tu Espíritu Santo quien se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio. Las palabras del hombre, las palabras humanas, por muy bonitas que sean, Señor, no convencen, no transforman. Es tu Espíritu Santo quien se encarga de hacer la obra, Señor. Así que por amor a tu nombre, háblanos esta mañana, Señor, porque necesitamos una palabra que nos anime, que nos fortalezca, que nos alienta a seguir adelante. Una palabra, Señor, que pueda fortalecer nuestra fe, amado Padre. Tú conoces nuestro caminar, nuestro andar, en qué situación y cómo nos encontramos delante de ti, amado Dios. Tú sabes, amado Padre, si estamos haciendo las cosas bien o no, si estamos cumpliendo tu palabra o no. Solamente tú lo sabes, Señor. Al ser humano, al hombre, podemos engañarles, pero a ti no, amado Padre. Tu palabra dice que tú escudriñas la mente y el corazón, Señor. Así que a ti no podemos engañarte. Así que por amor a tu nombre, háblanos, Señor. Todos aquí estamos deseosos, amado Padre, de escuchar una palabra tuya y que tú nos hables a nuestras vidas, Señor. Sé que tu palabra no volverá vacía, Señor. No volverá vacía tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, ¿qué nos quiere decir el día de hoy la palabra de Dios? Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Esta, la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Ahora, dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cómo vamos a ser salvos nosotros? Por haber oído, por haber creído en la palabra de Dios. Por eso nosotros hemos sido salvos. 1, primero oímos la palabra. 2, hemos creído. Y una vez que nosotros hemos creído, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y desde ahí ya hallamos la salvación. Porque lo estás aceptando a Jesús como tu Salvador, por la cual murió en la cruz por tus pecados. Amén. A través de eso, nosotros somos salvos. El regalo que Dios nos da es eso, la salvación. Por gracia somos salvos, dice su palabra. Y gracia significa un regalo no merecido, porque nosotros no merecíamos eso. Ahora, ¿qué más dice aquí? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, hermanos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué le dijo a sus discípulos? Les dijo: es mejor que yo me vaya y que mande al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer esto que Jesús no pudo hacer cuando estuvo aquí en la tierra, cuando era ser humano. ¿Jesús podía estar en todas las partes del mundo? No, ¿verdad? Porque él como ser humano no podía. Pero en cambio el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo puede estar ahora conmigo, como también al mismo tiempo puede estar ahí contigo, amado hermano. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos impulsa a seguir creyendo, a seguir teniendo fe y a seguir esforzándonos. ¿De quién viene ese buen deseo que tú tienes en tu corazón? ¿Viene por parte de ti? No. ¿Viene porque tú eres inteligente? No.
¿Vienes porque tú le caes en gracia a Dios y eres su preferido? No, por eso no. Todas las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador después de haber oído la palabra y habiendo creído en Él. ¿En quién Él? En Jesús. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas esas personas son sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿qué podemos entender con que hemos sido sellados? Ese sello del Espíritu Santo representa un sello de propiedad, que ahora nosotros le pertenecemos a Dios. El diablo sabe quiénes son todas las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador de una manera sincera y en verdad. Porque hay muchas personas que cuando le comparten la palabra de Dios aceptan solamente a Jesús porque bueno, en fin, pero luego siguen su vida como siempre. Claro, a menos que luego se arrepientan, el Espíritu Santo trabaja en su vida y vuelva a los caminos de Dios y nueva criatura es, ¿no? Ya es convertido. Pero hay muchas personas que no pasa eso. Simplemente aceptan a Jesús como su Salvador, lloran en ese instante mientras que le comparten la palabra de Dios, pero luego siguen haciendo su vida. Y nunca vuelven a saber más o nunca vuelve a ir a la iglesia. Rechaza todas las cosas de Dios. Entonces, esa aceptación que él tuvo en aquel entonces no fue porque oyó ni creyó. Pudo haber oído, pero ¿creyó? No. La palabra acá dice, por haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. O sea, para nosotros recibir ese sello del Espíritu Santo, primero tenemos que oír y luego creer en Jesús. Prácticamente, tú tienes que creer todo lo que dice aquí en la Biblia, tienes que creerlo. Una vez que tú crees en lo que dice aquí, que realmente Jesús vino a morir por tus pecados, que Él es tu Salvador, que Él es tu Dios amoroso, que Él es tu Dios misericordioso, etc., ahí es cuando uno es sellado con el Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Y por qué creen que es necesario tener el sello del Espíritu Santo? ¿Por qué creen, amados hermanos? 1. El Espíritu Santo es bueno tenerlo en nuestra vida. ¿Por qué motivo? Su palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Es necesario tener eso? Claro que es necesario. Porque no siempre nosotros podemos estar hacia arriba con referente a nuestra fe. Hay veces que a raíz de los problemas, las necesidades, las pruebas, enfermedades, no lo sé, nuestra fe de lo que está aquí decae. ¿Por qué? Por medio de esas circunstancias. Porque en medio de ese problema dejamos de creer. Porque en medio de esa enfermedad dejamos de tener esperanza. Porque en medio de esa prueba dejamos de ver a Dios como en primer lugar. Y buscamos soluciones humanas. Y nos olvidamos que nosotros servimos a un Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. A un Dios que es invencible. Nos olvidamos de eso. A un Dios todopoderoso. Nos olvidamos de eso. Y comenzamos a buscar soluciones humanas. Amén. Ahora, ¿qué más nos da el Espíritu Santo? Veamos aquí. En el libro de Gálatas nos habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué tan bueno y necesario es en nuestra vida? Vamos a lecturarlo. Aquí dice, amados hermanos. Está en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, estos frutos se van a visualizar en ti. Las personas que te ven es fácil descifrar y decir, esa persona tiene los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene amor. Y no solamente tiene amor con los suyos, cumple el segundo y el primer mandamiento. El primero es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser amarás a Dios. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Ahí está el fruto del Espíritu Santo? Claro que sí, porque tienes amor. Y la palabra de Dios dice que toda persona que tiene a Dios en su corazón, tiene amor. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, entonces no sabes amar. Amarás, pero no de la manera correcta. Amarás de esta forma. Amarás de una manera egoísta, de una manera interesada, de una manera convenida, pero no amarás como Dios ama. Dios ama de una manera sincera e incondicional, de una manera por la cual lo da todo. Su palabra dice, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué más dice su palabra? Jesús, por amor también, soportó todo lo que tuvo que soportar estando aquí en la tierra. Jesús dejó su corona, dejó su esencia de rey, de Dios que es, su trono lo dejó por venir a este mundo y humillarse y haciéndose hombre y soportar todo lo que tuvo que soportar desde niño hasta el día de su muerte. Humillaciones, golpes, traiciones, lo traicionaron, lo negaron, lo golpearon, le escupieron. Tuvo una muerte fea. En ese tiempo morir crucificado era una manera vergonzosa de morir. Murió desangrado, en pocas palabras. Cada gota que derramaba, Él pensaba en ti. Por eso Él dijo, no, es necesario que yo sea obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque te amaba. A pesar que Jesús tuvo miedo y tuvo muchas cosas, como podemos ver en su palabra de Dios, dice que cuando estuvo en el monte de Getsemaní, Jesús se entristeció de gran manera, dice. Se puso triste en gran manera. Y oró y le dijo a su Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga todo conforme a tu voluntad. Jesús tuvo tanta tristeza porque sabía que el día de su muerte ya se acercaba, porque sabía que cargar esa cruz iba a ser dolorosa. Él no cargó una cruz pequeña, Él cargó una cruz muy grande, pesada, y Él lo tuvo que cargar. Y mientras que lo cargaban, lo golpeaban, lo escupían, lo humillaban, le decían muchas cosas. Él muchas veces tropezó con esa cruz, se cayó, porque pesaba. Jesús, al saber todo lo que iba a pasar, por eso se entristeció en gran manera, porque Él se hizo hombre al igual que tú, así como tú sufres, así como tú eres tentado, así como tú tienes necesidades, tienes muchas cosas, Jesús también lo tuvo. Él también fue hombre al igual que nosotros. Pero Él fue obediente hasta la muerte. Él tuvo que ayunar 40 días para que mate esta carne tan pecaminosa y vive en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy necesario tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque va a ser el Espíritu de Dios quien va a interceder por ti con gemidos indecibles cuando tú estés a punto de pecar, cuando tú estás a punto de enfriarte, cuando tu pensamiento vengan palabras de que no vayas hoy día a la iglesia, quédate en tu cama durmiendo, o mejor hay que ver el celular, hay que ver TikTok, o hay que estar en las redes sociales, no hay que estudiar la palabra, no hay que leer la Biblia, no hay que orar, qué aburrido. Hay que seguir haciendo otras cosas. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenga que ver con las obras de la carne va en contra a los frutos del Espíritu de Dios. Acá lo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Acá nos vamos a dar cuenta qué es lo que tú tienes más, las obras de la carne o los frutos del Espíritu. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios. Toda persona que obra en su carne no va a heredar el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Más que dice del Espíritu, pero los que son de Cristo, o sea, los que son en Espíritu, han crucificado la carne, que son sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, matas a tu carne. Porque tu carne te dice, hay que comer. Tu espíritu te dice, hay que ayunar. Tu carne te dice, hay que seguir durmiendo. Tu espíritu te dice, levántate y ora a Dios. ¿Se dan cuenta? Tu carne te puede decir, no vayas hoy día a la iglesia. Tu espíritu te dice, vamos, la palabra de Dios dice que no hay que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. La obra de la carne te dice que tengas enemistades, que tengas celo, ira, que hagas contienda, que te guste crear problema. El fruto del Espíritu te dice paz. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar la paz. En pocas palabras, no tenemos que ser contiendos, no tenemos que buscar pelea. Ese es el punto, no tenemos que buscar contienda. ¿Se dan cuenta? Estos son los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que prometió Jesús cuando te dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? La palabra. La palabra es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Jesús, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Al tener el Espíritu Santo de nuestro lado, vamos a obtener el fruto del Espíritu. Pero para poder tener los frutos del Espíritu, tenemos que, ¿qué dice aquí? Crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Porque la carne tiene pasiones y deseos. ¿Cuáles son estos? Adulterio, fornicación, borracheras, idolatría, celos. Esos son los deseos de la carne. Entonces, ¿es necesario ser sellados por el Espíritu Santo? Claro que sí. Claro que sí, porque el Espíritu Santo te va a impulsar a hacer la obra de Dios. El Espíritu Santo te va a poner en tu corazón de que tú ayudes al necesitado. El Espíritu Santo te va a poner en tu corazón de que tú bendigas a las personas que te maldicen. El Espíritu Santo va a poner en tu corazón a que no pagues mal por mal, sino vencer el mal haciendo el bien. El Espíritu Santo va a poner en tu corazón que ames aún incluso a tus enemigos. El Espíritu Santo te va a poner en tu corazón de que tú aprendas a perdonar de una manera sincera y que comiences a quitar todo lo que hay en tu corazón, todas esas obras de la carne, que lo quites de tu corazón. En nuestro corazón, ¿qué tenemos? Muchas veces hay en nuestro corazón celos, aún incluso de nuestro hermano en Cristo. Tenemos celos y envidia cuando vemos de que Dios está levantando a alguien en la iglesia. Le está comenzando a dar dones, lo está llenando más de su presencia. Y como tú no sientes eso, te da celos, envidia. Y comienzas a juzgar y criticar. Comienzas a buscar algo malo para poder juzgarlo. Eso no puede ser, porque su palabra de Dios te dice, ama a tu prójimo, orar unos por otros, bendice al que te maldice, ama aún incluso a tus enemigos. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está escrito en esta palabra de Dios, en que es la Biblia, si tú comienzas a estudiar y a escudriñar, el Espíritu Santo te hará recordar eso. Cuando tú estés a punto de sentir envidia por un hermano o celos, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a decir, no es bueno lo que estás sintiendo. Pide perdón a Dios. Eso no debes tener en tu corazón. Eso hace el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles para hacernos saber que estamos mal. ¿Acaso no les ha pasado que cuando hacen algo que no deben, obviamente, luego de el Espíritu Santo, o antes de, o durante de, el Espíritu Santo les viene una vocecita en su mente y les hace pensar que no está bien lo que están haciendo? Supongo que sí. Ahí es el Espíritu Santo. Y dice que nosotros,
entristecemos al Espíritu de Dios cuando no oímos cuando Él nos habla. Lo entristecemos. Por eso es la palabra de Dios que dice, aún sabiendo lo malo no lo hago, aún sabiendo lo bueno no lo hago. Perdón, aún sabiendo lo malo lo hago, aún sabiendo lo bueno no lo hago. Y es así. Tú sabes que no es bueno la borrachera, pero a pesar de eso, en algún momento dejas que tu carne fluya y te emborrachas. Tú sabes que la obra de la carne es sentir celos, enemistades, contiendas, la fornicación, el adulterio. Y a pesar de eso, te olvidas y das cuerda libre a los deseos de tu carne. Pero tú sabes que está mal eso. Pero en ese entonces no te interesa, ¿verdad? Porque su palabra dice, el espíritu está dispuesto a la verdad, nuestro corazón está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. ¿Por qué creen que dicen que la carne es débil? ¿Cómo vencemos a la carne? Acá está la respuesta. Pero los que son de Cristo, ¿tú eres de Cristo o no? Claro que sí. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú y yo y todos los que están viendo este video somos de Cristo. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura, yo soy una nueva criatura. Entonces, ¿qué cosa dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Jesús, ¿qué cosa crucificó en la cruz? Fue eso. Fue las pasiones y los deseos de la carne. De esa manera Jesús venció al mundo y a Satanás. Lo venció en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Entonces nosotros ya tenemos la victoria de nuestro lado. Solamente hay que atesorar lo que hizo Jesús en la cruz y vivir para Él, y ya no por nosotros, vivir para Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque acá dice, ¿qué dice aquí? Está en el capítulo 6, amados hermanos de Gálatas. Versículo 8 dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Por qué dice vida eterna? Porque todas las personas que anden en el fruto del Espíritu, tiene vida eterna. Porque Dios mora ahí, su Espíritu de Dios está contigo. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigamos haciendo bien, como dice su palabra de Dios. No pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. ¿Y de qué manera vas a poder hacer eso? Teniendo el Espíritu Santo de tu lado. Porque muchas veces cuando alguien hace algo malo con nosotros, nos traiciona, la carne nos gana y tenemos cólera, tenemos ganas de ir, de criticar, de juzgar, de chismosear, hasta aún incluso de alzarle la mano, porque hizo algo que nos dolió. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amarlo. Porque dice, ama a tus enemigos, ámalo y bendice al que te maldice. Si él te deseó el mal y te hizo algo malo, tú lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas y orar para que Dios interceda por esa persona. Así como lo hizo Jesús cuando estuvo caminando hacia su muerte. Le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús intercedió por esas personas que lo golpearon, que lo humillaron, que lo escupieron y que por último lo mataron. Jesús nunca le deseó el mal, aún incluso intercedió por ellos. De igual manera nosotros tenemos que hacer, pero nosotros lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, que es el Espíritu de la promesa. Amén, amados hermanos. Así que vamos a orar en esta mañana. Dispón tu corazón y oremos. Gracias, amado Padre, Señor, por esta palabra que tú has traído el día de hoy. Amado Padre, el día de hoy hemos comprendido, Señor, lo importante que es tener tu Espíritu en nuestra vida. Ese Espíritu con promesa que tu Hijo Jesús dijo que nos daría cuando Él se iba, Señor. Como le dijo a sus discípulos, no se muevan de aquí hasta que no sean embestidos por el fuego, por el poder del Espíritu Santo. De igual manera también, Señor, nosotros queremos tener tu Espíritu, Señor. Queremos tener los frutos del Espíritu Santo, Señor,
para poder tener la vida eterna, para poder trabajar en tu obra. Si no, amado Padre, ¿cómo predicaremos de tu palabra? ¿Cómo cumpliremos la gran comisión que es predicar el Evangelio a todas las naciones si no tenemos el Espíritu, si no tenemos tu Espíritu Santo, amado Dios? Porque tu Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado, justicia y juicio. ¿De qué nos vale, Señor, salir a lugares a predicar si vamos a hablar con palabras humanas? Las palabras humanas no cambian, las palabras humanas no transforman. Pero tu palabra, sí, Señor. Tu Espíritu, sí, Señor. Eres tú quien hace la obra, eres tú quien transforma vidas, eres tú quien cambia a las personas, Señor, no nosotros. Así que ayúdanos, Señor. Sigue fortaleciendo nuestra fe, sigue alentando, sigue animándonos, sigue consolándonos, sigue fortaleciéndonos, Señor. Gracias, amado Dios. Toda la gloria y honra siempre es para ti, amado Padre. Alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Que tengas un excelente día. Bendiciones.